Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Ciencia de la Conciencia. El día de hoy, en ausencia de mis queridos amigos titulares de este espacio, Micaela y Juan Luis, vamos a estar platicando un poco acerca de temas que esperamos sean de su interés. Mi nombre es Luis Daniel Martínez Pineda y vamos a iniciar hablando acerca de temas relacionados a la historia de México. Bueno, el tema que hemos escogido para esta noche se titula Una visión acerca de la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Para nosotros es importante conocer cómo se contó el tiempo antes de la llegada de los pueblos occidentales en el continente americano. Si bien nosotros podemos identificar que el tiempo es como una línea, podemos estudiar la cronología del tiempo. Por ejemplo, una persona nace en 1920, tiene un desarrollo, se casa, tiene toda una vida y finalmente pues tiene una fecha de muerte, ¿verdad? El año 2000, 2005, etc. Podemos identificar que el tiempo es como una línea cronológica. Pero en realidad a nosotros nos gustaría conocer si en la época prehispánica el tiempo tendría la misma forma de contarse y encontramos información sumamente importante. Con esto quiero comentar primero que vamos a apoyarnos sobre fuentes históricas muy destacadas. La primera que consultaremos es la redacción de Fray Bernardino de Sahagún. Este fraile franciscano nace en 1499 y muere en 1590 en la Nueva España. Para 1529 viaja a la Nueva España y realiza uno de los primeros trabajos de investigación de los antiguos mexicanos. Dentro de sus actividades, en el año de 1536 abre el Colegio Imperial de Santa Cruz Tlatelolco. Y una de las obras emblemáticas que consultaremos para el estudio a tratar se llama La Historia General de las Cosas de Nueva España, también con el nombre de Códice Florentino. Esta obra es escrita en el año de 1577. Otro personaje que vamos a consultar será Fray Diego Durán. Él nace en 1537 y muere en 1588 en la Nueva España. Es traído por su padre en 1542 a la edad de 5 años y reside en la región de Texcoco. A él se le deben obras importantes como De ritos y ceremonias en las fiestas de los dioses y celebración de ellos, escrita en 1570, Calendario antiguo, que es donde nosotros nos apoyaremos para estudiar la cuenta del tiempo, en el año 1579 es cuando se realiza, y finalmente Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, escrita en 1581. Estas fuentes de carácter histórico son muy importantes porque dejan un legado para poder entender cómo se contaba el tiempo. Sin embargo, consultaremos también uno de los códices más antiguos, que pertenece a la Biblioteca Vaticana. Nos referimos al Códice Borgia. Esta es una obra realizada en el siglo XV o siglo XIV. Es una obra que tiene aspectos muy importantes. Estos tres pilares son los que utilizaremos para poder investigar un poco acerca de la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Bueno, para iniciar propiamente este tema, me gustaría tener algunas ponderaciones interesantes. Miren, para las culturas mesoamericanas, el concepto de dualidad fue un concepto muy importante, y para ellos es igual de importante, por ejemplo, la vida que la muerte, la mujer que el hombre, el día que la noche, el frío que el calor, la lluvia que la sequía. Estos elementos aparentemente contrarios en realidad son complementarios, en realidad se requieren, ambos se tienen que complementar. De tal manera, al parecer, la forma en la cual se organizaron las sociedades prehispánicas también estuvo basado en dos calendarios. Un calendario conocido como masculino o solar, que tiene 365 días, punto 6 horas, es decir, un cuarto de día. Y un calendario femenino o lunar, que tiene 260 días. Estos dos calendarios son sumamente importantes y basados en ellos estudiaremos cómo se organizaron, cómo se contabilizaron los días y sobre todo cuál era la injerencia que se tenía de estos calendarios para la vida de las personas. Pero vayamos por partes. Inicialmente el calendario masculino tiene, como les comentaba, 365 días y un cuarto de día. Se le conoce con el nombre de Shupowali. Este calendario es de carácter agrícola y se compone de 18 meses de 20 días cada uno de estos meses. Si multiplicamos 18 por 20 nos da un total de 360 días y faltarían 5 días adicionales más un cuarto. Estos 5 días adicionales y un cuarto son considerados con el nombre de Nemontemi, es decir, son las 5 días aparte que no forman parte
propiamente de este ciclo de 360. Bueno, ¿por qué podemos mencionar que existe un calendario de 365 días, punto 6 horas? Ustedes pueden considerar que para las culturas prehispánicas el proceso de observación de todo fue muy interesante. Y ellos, basados en esta idea de la observación, se dieron cuenta que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 365 días, punto 6 horas. Miren, si nosotros comparamos el calendario actual, que es el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día, se darán cuenta que puntualmente el primer minuto del 1 de enero celebramos el Año Nuevo. Sin embargo, la Tierra todavía no ha cumplido este ciclo de 365 días, punto 6 horas. Es decir, no ha cumplido este ciclo perfecto. Por esa razón, se le tienen que agregar 6 horas adicionales a cada uno de estos cuentas de 365 días, punto 6 horas. Estas 6 horas son muy importantes porque en la forma de contar el tiempo hoy tenemos que 365 días, celebramos el año nuevo, pero faltan 6 horas por completarse. Supongamos que guardamos estas primeras 6 horas. El segundo año, 365 días más otras 6 horas. Llevamos 12 horas. 365 más 6 horas, llevamos 18. Y finalmente un cuarto año de 365 más 6 horas. Si sumamos la acumulación de estas 6 horas por 4 años, es decir, 6 por 4, son 24 horas, lo cual quiere decir un día. Es por esa razón que se le agrega un día a febrero y tenemos el año bisiesto. Evidentemente, ustedes pueden apreciar que los meses que hoy tenemos, como enero, febrero, marzo, abril, son meses irregulares. Es decir, tenemos meses de 28 días como febrero, cada 4 años de 29, meses de 30 y meses de 31 días. En la época prehispánica, todos los meses van a tener una consideración regular. Es decir, van a tener 20 días, 20 días, 20 días cada uno de ellos. Y son conocidos con el nombre de Mestli. Es el nombre que se le da a la luna también. De tal manera que estos 18 meses por 20 días, más 5 días adicionales y 6 horas completarán este ciclo anual, este ciclo masculino de la forma de contar el tiempo. Pero esta forma de contar el tiempo, estos años, van a tener una característica también. Miren, el primer año es considerado como el año conejo. Es considerado como año conejo porque inicia a las 6 de la mañana con 43 minutos, el 12 de marzo. Este año va a ser considerado como conejo porque es el inicio, la fecundidad, cuando el sol aparece. El segundo año, recuerden que son 365 días más 6 horas. Esas 6 horas se acumularán y entonces se iniciará el segundo año a las 12:43, que es el año Acat o Carrizo. Posteriormente, el tercer año será el año Tecpal y empezará ahora a las 6 de la tarde con 43 minutos por la acumulación de 365 días más 6 horas. Y tenemos un cuarto año, que será 365 días más 6 horas, iniciando a las 12 de la noche con 43 minutos. Este año se denomina como el año Cali o Casa. Imaginemos 4 pilares: el conejo, el carrizo, el pedernal y la casa. Estos 4 años se van a estar repitiendo constantemente. Podemos repetir, por ejemplo, 1 conejo, 2 caña, 3 pedernal, 4 cali o casa y nuevamente otra vez 5 conejo, 6 caña, 7 pedernal, 8 casa. Nuevamente 9 conejo, 10 carrizo, 11 tecpal, 12 cali y finalmente 13 conejo. Al completar este ciclo de 13, iniciará nuevamente ahora el año 1, pero ahora será el año carrizo. 1 carrizo, 2 pedernal, 3 casa y así sucesivamente. De tal manera que cada uno de estos 4 años tienen que cumplir 13 veces o se tienen que repetir 13 veces. Viene algo interesante. 13 por 4 nos da un total de 52. Pero vamos a continuar platicando acerca de este tema tan interesante que es la cuenta del tiempo en la época prehispánica e iremos describiendo poco a poco cómo están organizados. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos a seguir platicando de estos temas tan interesantes. Un corte y volvemos.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en este tema tan interesante relacionado con la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Bueno, hablábamos de estos 4 años, no nos olviden: conejo, caña, pedernal y caza. 4 años que se van a estar repitiendo. Hemos hablado también que cada uno de estos años tiene que cumplir un ciclo de 13 años cada uno de los mismos. Pero ampliemos un poco más esta información. Recordemos que los dos calendarios, femenino y masculino, se complementan. Por tal motivo, estos dos calendarios no van a empezar en días distintos, sino el primer ciclo o la primera vez que se inician ambos calendarios será el 12 de marzo. Obviamente el primer calendario termina antes porque es un calendario femenino o lunar, teniendo una cuenta de 260 días. Imaginemos que el otro calendario, que es de 365 días más 6 horas, bueno, va a terminar 105 días, punto 6 horas después, porque tiene 365 días. Imaginemos dos ruedas, una rueda pequeña, que es el calendario de 260 días, y una rueda grande, que es el de 365 días. Al iniciar los dos calendarios el mismo día, el primero termina antes, termina su ciclo, pero el segundo todavía falta 105 días para que la rueda dé un ciclo completo. A partir de este momento los calendarios se van a desfasar, es decir, ya no van a empezar el mismo día. Miren, necesitan pasar 52 años para que los dos calendarios nuevamente vuelvan a coincidir el 12 de marzo. Quiere decir que esta recombinación calendárica se agota cada 52 años y se hace algo que consideramos con el nombre de el ciclo, un ciclo prehispánico. Bueno, de ahí entonces que los 4 años que se repiten 13 veces cada uno, 13 por 4 nos da un total de 52. Bueno, cabe mencionar también que los calendarios como nosotros los contamos hoy en día, les platicaba, son calendarios irregulares. Primero me gustaría abordar el punto del término calendario. La palabra calendario viene de calenda, que era una forma de describir a la luna. Para ello nos tenemos que remontar al mundo del Imperio Romano. Allá, los sabios que contaban el tiempo se organizaron bajo los meses que estaban compuestos de 10 periodos o de 10 meses. Y sin embargo, al llegar posteriormente los emperadores, tal es el caso del emperador Julio César, bueno, pues él decide incorporar un mes con su nombre. Y entonces incorporan 11 meses, ¿no? De ahí viene el mes de julio. Posteriormente, un emperador, después, llega que es César Augusto y dice, bueno, pues si Julio tuvo su mes, a mí también me gustaría tener mi mes. Y incorporan otro mes que es agosto, en honor al emperador César Augusto. Vean, nosotros si escuchamos la etimología del mes, que es septiembre, viene de séptimo. Octubre viene de octavo. Noveno viene de noviembre. Y finalmente diciembre viene de décimo. Si estudiamos la etimología de estos meses, septiembre no es el séptimo. Octubre tampoco es el octavo. Noviembre no es el noveno. Y obviamente diciembre tampoco es el décimo. Es gracias a la incorporación de estos dos meses, julio y agosto, que los calendarios se tienen que reacomodar. Con esto quiero subrayar que para las culturas prehispánicas, la forma de contar el tiempo tiene que ver con un cálculo de precisión, con un cálculo de exactitud y sobre todo de consideración de la naturaleza. Es decir, no es solamente contar a capricho los meses, contar a capricho los días, sino es estar basados en el orden perfecto de la naturaleza. Y con base a esta, realizar la cuenta del tiempo. Bueno, hemos hablado de estos dos calendarios, recuerden amigos, 365 días más 6 horas y 260 días, que es el calendario femenino o lunar. Pero los meses, que son con los que se compone propiamente estos años, en el caso del calendario masculino solar, estos meslis, como los hemos dicho, constan de meses perfectos o meses regulares, es decir, no va a haber meses de diferentes días, sino todos serán específicamente de 20 días, 20 días, 20 días, 20 días. Al cumplir 18 por 20, bueno, nos da 360. Estos 20 días, hay algunas propuestas interesantes. Algunos historiadores hablan de que los 20 días se relacionan con los 20 dedos. En nuestras manos, en nuestros pies, si hacemos la suma de los dedos, tendremos un total de 20 dedos. Es decir, estos 20 días
se asocian también a los ciclos de la luna. Estos 20 días van a formar los meses y cada uno de los meses van a tener un nombre y una consideración. Para los pueblos prehispánicos, los meses no van a ser solamente una forma de contar el tiempo, sino además tendrán una atribución divina, una característica particular. Por ejemplo, el primer mes es considerado con el nombre de Atlacahualo. Este primer mes significa lo dejado por las aguas. Este mes inicia el 12 de marzo. Para la siguiente cuenta, o para el siguiente mes, se va a conocer con el nombre de Tlacaxipehualistli, que significa el cambio de las personas. Este segundo mes inicia el 1 de abril. Un tercer mes que es conocido con el nombre de Tozostontli. La palabra Tozostontli significa la pequeña velación. Inicia el 21 de abril. Posteriormente tenemos el siguiente mes que se denomina con el nombre de Hueytozostli, que significa la gran velación, iniciando el 11 de mayo. Posteriormente tenemos el mes conocido con el nombre de Toxcal. Toxcal significa falta de agua e inicia el 31 de mayo. Posteriormente inicia otro mes que se llama Etzatcualistli. La palabra Etzatcualistli significa comer etzali, que es comer el frijolito tierno prácticamente. Después tenemos otro mes que se llama Tecuilhuiltontli, es la fiesta de los señores. Seguida nuevamente por otro mes que es conocido con el nombre de Hueytecuilhuil, que significa la gran fiesta de los señores. Estos eran meses en los cuales estaban llenos de celebraciones y de festividades. El siguiente mes es conocido con el nombre de Tlazochimaco, que significa la ofrenda de flores, iniciando el 19 de agosto. Posteriormente tenemos el mes de Xocohuetzin, que significa de la lengua náhuatl caen los frutos. Se denomina este mes con este nombre porque es cuando los frutos ya se encuentran listos para caerse de los árboles y ya poderlos consumir. El siguiente mes se le conoce con el nombre de Oxpanistli, que significa el barrimiento de los caminos, iniciando el 28 de septiembre. El siguiente mes se le conoce con el nombre de Teotleco y significa sube el difunto. El siguiente significa o se denomina con el nombre de Tepeilhuil, que significa la fiesta de los cerros, iniciando el 7 de noviembre. Seguido por otro mes que se le conoce con el nombre de Quecholi. Quecholi es la traducción de esta ave característica que es el flamingo. Posteriormente tenemos el mes de Paquetzalistli, que significa el levantamiento de estandartes. El 17 de diciembre es el inicio. Posteriormente tenemos el mes de Atemostli. La palabra Atemostli en la lengua náhuatl significa el descenso del agua. Y finalmente tenemos el mes de Titl. La palabra Titl significa el encogimiento, el recogimiento. Y ustedes ven, en este mes es cuando hace mucho frío. Entonces incluso luego decimos, estamos titiriteando de frío. Y bueno, finalmente el último mes se le conoce con el nombre de Izcalli, que es el resurgimiento para el 15 de febrero. De ahí, no olviden, vienen 5 días adicionales conocidos con el nombre de Nemontemis. Del 7 al 11 de marzo son considerados estos 5 días más 6 horas, que eran días en los cuales no formaban parte de las actividades ordinarias, sino eran días aparte, días de reflexión, días para poder planificar, para poder valorar lo que se vivió durante el año pasado y volver a planear los siguientes ciclos, volver a tener una colaboración en la cual podamos programar los siguientes eventos que se realizarán el año venidero. Bueno, hemos visto esos meses, esos 18 meses. No olviden, cada uno de ellos tiene 20 días. 18 por 20 nos da 360 más 5 días adicionales. Bueno, vamos a continuar después de la pausa platicando un poco más acerca de este tema tan interesante que está relacionado con la cuenta calendárica, la cuenta del tiempo en la época prehispánica, y en un momento continuamos. Vamos a un corte y volvemos.
¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso después del corte para seguir platicando temas relacionados con una visión acerca de la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Hemos hablado de manera muy general acerca de los meses. Hemos platicado también que estos meses estaban conformando el ciclo anual o el ciclo de 365 días. Sin embargo, cabe mencionar que cada uno de estos meses tienen características muy particulares. Es decir, no todos los meses se hacen lo mismo. Hay en cada uno de estos meses fiestas importantes. Una fiesta de los cerros, por ejemplo, cuando las personas subían los cerros, se les daba incluso de comer a las montañas, agradeciéndoles por la lluvia que habían traído. También va a haber en existir algunos meses en los cuales se van a colgar estas famosas palomitas de maíz, se van a colgar haciendo unos collares hermosos que se colgaban en los árboles con frutos, como para simbólicamente agradecer el fruto que se había cosechado en la época. Vean ustedes cómo las culturas prehispánicas en general van a considerar mucho la forma de contar el tiempo basada en la naturaleza, basados en la observación. Hoy en día, por ejemplo, para nosotros, si queremos construir una casa y dentro del terreno donde vamos a hacer una casa existe un árbol, bueno, pues si está planeada ahí la casa, lo que hacemos es quitar el árbol y construir la casa, ¿no? Es decir, sobrepasamos la naturaleza. Nos sentimos dueños de la naturaleza. En realidad, las culturas que están basadas en la observación tienen una característica que les permiten respetar, estudiar el entorno e incluso adecuarse al paisaje natural que muchas veces nos presenta un determinado espacio. Bueno, los días también van a ser muy importantes y aquí quisiera hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué son tan importantes para nosotros esos temas en el proceso de la divulgación y de la investigación en cuanto a temas de carácter prehispánico? Porque si bien nosotros no somos totalmente indígenas, solo un pequeño porcentaje de la población en nuestro país tiene una reminiscencia indígena. Pero bueno, tampoco somos españoles, ¿no? O europeos, aunque hablamos la lengua que es traída por el viejo continente. Somos la mezcla, somos el sincretismo de estos dos aspectos, el aspecto prehispánico y el aspecto también occidental. De tal manera que nos sentimos pues comprometidos a conocer cuáles eran las formas, las dinámicas que se elaboraban en la época prehispánica. Porque nosotros como mexicanos, parte de esta identidad también se basa en las culturas prehispánicas. Miren, los cerros que nosotros ahora vemos, las montañas, los volcanes, los ríos desafortunadamente contaminados, el cielo, la tonalidad que este tiene, el paisaje natural que nosotros podemos disfrutar en gran parte de nuestro país, fue visto con los ojos de nuestros ancestros, fue visto con los ojos de los pueblos prehispánicos. Y nos parece pertinente, bueno, pues considerar estos elementos para tratar de pues recoger esas características que existían en la época prehispánica que nos parecen sumamente importantes. Pero bueno, les decía acerca de los días. Cada uno de estos días, cada uno de estos meses van a estar organizados a razón de 20 días. Y cada uno de los días van a tener una característica muy, muy importante. Quizás aquí entraremos a un punto tan esencial, porque miren, en la época prehispánica, cuando un niño nacía, generalmente el nombre que le daban a este niño no era el nombre que había tenido su papá o su abuelito o por algún capricho, digamos, ¿no? Me gusta que se llame, no sé, Jaguar. No. En la época prehispánica, al parecer, los nombres que se les van a dar a los bebés, a los recién nacidos, será un nombre que esté fundamentado en el día de nacimiento. Es decir, la combinación entre año, hora, día, mes, que es la veintena, el atado de estos años, el atado de estos meses, el atado de otros aspectos como el trecenario, etcétera, van a dar características particulares a cada uno de estos niños. Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos decir, y bueno, ¿de qué nos sirve aprender cómo se contaba el tiempo en la época prehispánica? Si hoy tenemos una forma de contar el tiempo muy distinta. Nuestro calendario que tenemos colgado en la cocina o que traemos en la billetera
nos sirve para tener datos muy precisos, pero datos que quizás pueden ser hasta un cierto punto intrascendentes, ¿no? O sea, no van más allá de el compromiso que obviamente tenemos que cumplir, la cita que tenemos, compromisos de trabajo, la quincena, los cumpleaños, etcétera. Pero más allá de esos aspectos, el calendario queda limitado. Para la época prehispánica, el conocimiento de cada uno de estos días, meses, años, etcétera, va a tener una injerencia, una influencia ante la vida, ante la sociedad y obviamente ante las personas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, nosotros hoy en día hacemos actividades dentro de nuestra vida profesional, actividades quizás para las cuales no estamos diseñados. Eh, Habría que preguntarnos si lo que hacemos en realidad es lo que estamos diseñados para hacer. Comento esto porque en la época prehispánica un niño a nacer y esta combinación que les he mencionado genera información trascendental. Esta información será utilizada para que si un niño, de acuerdo a su fecha de nacimiento, sea muy diestro para la pintura, por ejemplo, bueno, pues entonces desde pequeño se encaminará hacia las escuelas o los lugares donde puedan explotar al máximo estas capacidades innatas que el niño tiene. Si una persona es muy buena para hablar, por ejemplo, bueno, pues entonces desde pequeño será encauzada su palabra para que tenga un desarrollo en la sociedad. Si una persona es muy buena para la cuestión de la manufactura, la cuestión textil, bueno, pues desde pequeños son encauzados a este tipo de lugares donde pueden generar un desarrollo extraordinario de sus capacidades naturales. Para nosotros consideramos que el conocimiento del día de nacimiento, porque recuerden, este calendario ya no se ocupa, sin embargo eso no quiere decir que no se pueda volver a ocupar o que se pueda reconocer nuevamente esta forma de contar el tiempo. Y lo trascendente para nosotros es, bueno, cómo utilizar esta información en nuestra vida cotidiana. Si yo estoy diseñado de acuerdo a mi día de nacimiento para ser un pintor, tengo la habilidad para pintar, pero mi actividad profesional está en otro punto. Es decir, nuestra actividad profesional no es correspondiente a nuestra actividad que tenemos de manera natural con la que estamos diseñados. Para eso consideramos es muy importante conocer los días, las características que tienen y que bueno, por lo menos sepamos un rumbo, una dirección de esas influencias que tenemos desde el momento desde que nacemos hasta que pues perecemos. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más adelante ya describiendo cada uno de estos días, cada una de sus características, cómo están organizados y finalmente pues cerraremos la parte de este tema tan interesante que es la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. No se vayan. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en su programa La Ciencia de la Conciencia. Para finalizar con este último bloque y bueno, disipar un poco estos temas que hemos hablado tan interesantes de la cuenta del tiempo en la época prehispánica. No olviden la organización de estos dos calendarios. El primero hemos dicho, 18 meses de 20 días más 5 días adicionales y 6 horas. Y un segundo calendario. Este segundo calendario será conocido con el nombre de Tonalama. Este siguiente calendario se va a organizar a razón de 260 días y va a tener trecenas. Esas trecenas se van a repetir 20 veces. Si multiplicamos 13 por 20 nos da un total de 260 días. Miren, tanto el calendario Xupowali, que es el calendario masculino solar agrícola, como el calendario Tonalamat, que es el que estamos ahora comentando, van a tener exactamente los mismos días, los 20 días. Entremos un poco en materia. El día 1 es conocido con el nombre de día Cipactli.
La palabra Cipactli significa saurio, cocodrilo o también lagarto. Su característica son de personas al nacer en este signo o en este día, son personas muy longevas y además son personas que generalmente ven concluidos sus propósitos. Es decir, al ser el inicio, Cipactli son personas muy emprendedoras. Generalmente siempre tienen la línea trazada desde el inicio del proyecto que van a ejecutar. El primer día, o el día 1, es conocido con el nombre de Cipactli. El día número 2 se le conoce con el nombre en la lengua náhuatl de Ejecat. La palabra Ejecat significa viento. Las personitas que nacían en el día viento tenían la característica del viento dentro de ellos mismos, es decir, la palabra, la respiración eran de las características más importantes de estas personas. El viento se representa a través de la palabra. La forma de emitir un sonido viaja a través del viento. Las personas nacidas en este día tendrían estas características para quizás desarrollarse en la comunicación. El día número 3 es considerado como el día Casa. En la lengua náhuatl se le conoce con el nombre de Cali. Generalmente las personas nacidas en un día Casa son personas muy hogareñas o también dedicadas a la construcción. Son personas que se resguardan, introvertidas, un poco cerradas. Esa es la característica de las personas que nacen en el tercer día, que es el día Cali. El día número 4 se le conoce con el nombre de Quetzpali o lagartija. Las personas nacidas en el día lagartija tienen una capacidad de regeneración extraordinaria. Ustedes pueden ver como una lagartija se corta la cola y tiene la posibilidad de regenerarse. Así también estas personas, cuando hayan pasado por alguna situación, fácilmente lo olvidan, fácilmente se regeneran. El quinto día es conocido con el nombre de Coat. La palabra Coat significa serpiente. Son personas que generalmente van a cambiar. Aquellas personas que cambian constantemente de lugar, de carácter, de trabajo, es muy probable que obedezcan a este signo conocido con el nombre de Coat. El día número 6 es considerado con el nombre del día Miquistli. La palabra Miquistli viene del náhuatl y significa muerte. Las personas generalmente que nacían en el día Miquistli eran personas muy diestras para la cuestión de los negocios, el intercambio, el trueque y también para la transportación. El día 7 es considerado con el nombre de Mazatl. La palabra Mazatl significa venado. Las personas nacidas en el día Mazatl tienen como característica principal que son muy tranquilos, pero de repente pueden brincar de manera muy sorpresiva. También los venados tienen una capacidad auditiva extraordinaria, muy buenos para la música, fácilmente pueden identificar los sonidos o incluso pueden estar observando hacia otro lado, pero el sistema auditivo está perfectamente en atención. Otro día, el día que sigue, es considerado como el día conejo. El día 8 es el día conejo o Toshli. Las personas nacidas en el día conejo generalmente van a ser muy fértiles. Fértiles en todo lo que ellos se propongan hacer, tanto lo positivo, pero también en las cosas que puedan ellos lastimar o lastimarse. Lo que ellos hacen generalmente se reproduce, como los conejos. El día 9 es considerado con el nombre de Atl. La palabra Atl significa agua. Las personas nacidas en el día Atl tienen una capacidad extraordinaria de adaptabilidad. Ustedes pueden ver cómo el agua se puede adaptar a cualquier recipiente, independientemente de su forma. Bueno, las personas que nacen en el 9º día, conocido con el nombre de Atl, tienen esta característica. Posteriormente tenemos el 10º día, que es conocido con el nombre de Xcuintli. La palabra Xcuintli significa perro. Las personas nacidas en el día perro son personas muy dóciles, también son muy fieles y generalmente son muy apegadas hacia las personas con las que viven. Tienen un gran desarrollo de la fidelidad y el amor hacia sus parejas. El siguiente día, que es el día 11, es conocido con el nombre de Ozomatli o mono. Para las culturas prehispánicas, alguien que había nacido en un día Ozomatli significaba conocer a alguien muy juguetón. Las personas que generalmente son muy inquietas, son muy dinámicas, les gusta mucho la sonrisa, la broma, son personas que nacen en el día Ozomatli. El siguiente día es conocido con el nombre Malinali. La palabra Malinali significa hierba. Malinali, las personas nacidas en este signo generalmente eran muy buenas para las relaciones extrapersonales.
se llenaban generalmente de amigos, porque al igual que la malinali o la hierba, se va enredando y va atrapando a los demás. Las personas nacidas en el día malinali generaban mucha amistad a lo largo de sus vidas. El siguiente día es considerado como el día Acat o Carrizo. Las personas nacidas en el día Acat o Carrizo son personas que van a cuestionar muchas cosas. Son personas muy intelectuales y generalmente van a ser muy duras, como el carrizo. El siguiente día es considerado con el nombre de Ocelot o Jaguar. Las personas nacidas en el día Ocelot o Jaguar tienen una característica de ser muy impulsivos. Pueden ser hasta cierto punto violentos. Es una característica del jaguar. El siguiente día es considerado con el día o con el nombre de Cuautli, que significa águila. Las personas nacidas en un día águila tienen una capacidad visual extraordinaria. Son muy analíticos y generalmente todo lo hacen bajo el sistema de observación. Como el águila, al cazar a su presa a varios metros de distancia, pueden ellos identificar a su presa. El siguiente día es considerado como el día Coscacuautli o águila de collar, que es también el buitre. Este personaje o las personas nacidas en este día tienen una característica en general, que su sistema inmunológico es muy resistente. Vean ustedes, el Coscacuautli o el buitre come carroña. Ellos se alimentan de los animales muertos. Se ha comprobado que las personas que nacen en este día tienen una flora intestinal muy resistente. El siguiente día es considerado con el nombre de Olín. Olín significa movimiento. La palabra movimiento o la palabra Olín, que significa movimiento, nos hace alusión a las personas que son muy dinámicas, que siempre se están moviendo de un lado para el otro. Difícilmente pueden estar estáticos. El movimiento va a estar acompañándolos durante toda su vida. El siguiente día es el día Tecpal, considerado como pedernal. El Tecpal, las personas nacidas tenían un arma de 2 filos, por eso su representación gráfica es un cuchillo de obsidiana con doble filo, ya que si frotamos un Tecpal nos genera luz. Son personas que pueden darnos una palabra adecuada que nos ilumine, pero también su palabra puede ser muy hiriente porque es un cuchillo y puede cortar. El penúltimo día, el día 19, es considerado con el nombre de Quillawit. La palabra Quillawit significa lluvia. Las personas nacidas en este signo o en este día van a tener una gran influencia como si fuese la lluvia. Les llegan muchas cosas, muchas ideas, fácilmente son permeados de esta información. Y finalmente el día 20, considerado con el nombre de Xochitl o Flor. Las personitas nacidas en el día Xochitl o Flor tenían como característica principal que eran amantes de la belleza. Las personas dedicadas al arte, a la decoración, a la pintura, a la escultura, a la música, a la poesía, todos estos aspectos de carácter artístico acompañaban a las personas que habían nacido en un día Xochitl. Es decir, estos 20 días van a estar conformando la cuenta prehispánica. Y lo más interesante, esta cuenta no ha terminado, esta cuenta continúa y algunas de las personas seguimos contando el tiempo como se contaba en la época prehispánica. Así entonces, cada uno de estos días no solamente tendría influencia en los niños al nacer, sino también las características del día están determinadas muchas veces por la influencia de estos días. Para nosotros es importante que todas las personas tengamos este conocimiento y podamos conocer cuál es el día que estamos viviendo, cuál es el día en el que nacimos y cuáles son las características innatas que traemos para explotarlas al máximo y así poder tener una vida más apegada a la naturaleza, una vida más respetuosa con nosotros mismos y para con los demás. Bueno, queridos amigos, este ha sido el tema titulado Una visión acerca de la cuenta del tiempo en la época prehispánica. Esperamos que esta información haya sido de su agrado, que haya sido de su interés y que hayan tenido la posibilidad de entender un poquito acerca de estos aspectos tan interesantes que se llevaron a cabo en la época prehispánica. Se despide de ustedes su amigo Luis Daniel Martínez Pineda y esperamos volvernos a encontrar aquí en Auditiva en alguna próxima ocasión para seguir tratando esos temas tan interesantes de la época prehispánica y de diferentes periodos históricos que se suscitaron en nuestro país. Muchas gracias a nombre de los titulares de este espacio, mis queridos amigos Micaela y Juan Luis. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas noches.